Quiero que vayamos, por favor, a Éxodo capítulo 3, versículo 11. La ventaja de no predicar después de mi papá o de Vania es que no te fusilan las citas. O cuando no le enseñas tu prédica a un pastor, pues no te fusila las citas, ¿verdad? El congreso pasado en Vallarta le pedí un consejo a Vania de unas citas y me las fusiló. Y dije, ¡y bendito Vania! Éxodo capítulo 3, versículo 11. Y dice la palabra, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y quiero que te enfoques en esa pregunta, más que nada en el ¿quién soy yo? Quiero que tú te hagas esa pregunta a ti mismo. ¿Quién eres tú? ¿En qué posición te ha puesto Dios? ¿Por qué llegaste a buscar a Dios? ¿Quién eras antes de Dios y quién eres después de Dios? Hazte esa pregunta. ¿Quién soy yo? Y después leemos en el versículo 14 cuando dice, Dios le dice a Moisés, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. El término yo soy se traduce como yo soy lo que tú necesitas. En todo lo que tú vas a necesitar, ahí está Dios. Solamente tienes que voltearlo a ver a Él. No necesitas voltear a ver a otras cosas, no necesitas escuchar a otras personas, simplemente tienes que voltear a escucharlo a Él. Porque Él te va a regresar a tu identidad correcta. Cuando nosotros empezamos a escuchar a otras voces, empezamos a escuchar a otras personas, empezamos a escuchar a la comadre chismosa o a la persona que no te conviene escuchar, tu ánimo va a decaer. O vas a empezar a distraerte y vas a empezar a confundirte y vas a empezar a pensar y decir, ay, entonces sí soy lo que dice la gente que yo soy. Cuando no es así, tú eres lo que Dios dice que eres. Y eres bendición en donde quiera que tú te pares. El congreso se llama Sentados en Lugares Celestiales. Y perdóname, pero no cualquiera se sienta a la diestra del Padre. Entonces analiza quién eres. Porque si dices que estás sentado en lugares celestiales, no puedes tener una identidad abajo, sino que tienes que tener una identidad de rey. Esa es tu identidad. Eres hijo del Todopoderoso. Por lo tanto, tú también eres parte del Todopoderoso. Y quiero que vayamos, por favor, a Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Yahweh está con él. Aquí estaba diciéndole las cualidades que tenía David, o lo que él había visto de David. Cuando la gente te voltea a ver, lo primero que va a ver es que Dios está contigo. Que a donde quiera que tú vayas, Dios está dando ese paso contigo. Que donde quiera que tú te pares, es Dios el que va a estar parado ahí. Que la gente cuando te vea no te vea a ti, no vea lo que eras en tu pasado, sino vea a Dios. Porque tú vas a impactar a las naciones no por ti o por quien eras, sino por lo que es Dios en ti. Yo escuché una persona que decía que la fe no es mañana. La fe y lo que estás creyendo es en el ahora. Entonces, si estás creyendo que tú eres el Hijo de Dios, créetelo tú mismo en el ahora y no te lo creas mañana. Créetelo hoy. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? Simplemente tú estás aquí para impactar a las naciones, para traer ese mismo evangelio que Jesús trajo, para que tú lo lleves y cada que tú des una pisada estás implantando el reino de los cielos. Y esa es tu identidad, porque solamente un rey conquista, implanta un reino. Entonces tú eres rey y vas a implantar los reinos de los cielos aquí en la tierra. Porque tu identidad es la misma identidad que el Padre. Y David, cuando entendió esa identidad David, y que no era por su esfuerzo, sino era por lo que él estaba haciendo, que él lo estaba promoviendo, David se dejó, se dio. Él se dio. Él dijo, yo ya no soy, sino eres tú. Y cuando David adoraba y ministraba, era Dios haciendo las cosas.
Porque él entraba en un ambiente donde estaba adorando, donde estaba ministrando. Y quiero que me pongas, por favor, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Dice la palabra, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Simplemente por gracia es por quien eres. Si hubiera sido por nosotros el merecernos la salvación o ganarnos algo, ninguno de nosotros seríamos salvos. Nadie de aquí. Pero es Dios el que hace las cosas. Es Dios el que se encarga de hacer las cosas. ¿Y cómo lo va a hacer? Usándote a ti. ¿Y cómo te va a usar? Primero tienes que creer quién eres en Él. Que Él está contigo. Para de ahí poder extender su reino. Sigamos adelante. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino ¿quién? La gracia de Dios es la que lo ha hecho. Yo le preguntaba a mi papá el otro día, ¿por qué no te cansas de la gente? Dije, porque hay veces que está la gente y está escuchando una palabra de bendición y llega el domingo y, uy, sí, amén, aleluya, Pero llega el martes y, ay, pastor, es que me pasó esto. Pastor, es que no tengo esto. Y le dije, es que no me convenzo de la gente. Dije, la verdad, le dije a mi papá, conmigo la hipocresía, pues no. Que el domingo esté diciendo amén, aleluya y lo que sea. Y en toda la semana estén ahí de, ay, Dios quiera, ¿no? Pues, oh. Yo le decía, mi papá, ¿cómo no te cansas de eso? Y papá me dijo, le dije a Dios, enséñame a amar a la gente como tú lo haces. Y sí, va a haber gente que no va a estar firme todavía en su identidad. Nuestro trabajo es hacer que la gente se afirme en su identidad. Porque también esa gente va a bendecir a más gente. Y a lo mejor esa gente que le está costando trabajo va a ser la gente que más va a bendecir a más personas. Porque si se está tardando en cambiar su identidad, imagínense cuando se meta la identidad, ahora sí a nadie lo va a mover. La misión del evangelio es extenderse. Nuestra misión es extender ese evangelio. Jesús mandó discípulos a todos lados. Y nosotros estamos aquí para implantar en todo México. Porque México es la nación de Dios. Estábamos en la mañana orando con los chavos. Yo le decía a los chavos, Vallarta Comunidad de Amor es un faro para Vallarta. De aquí tiene que extenderse hacia todo el Pacífico. De Guadalajara hacia todos los lados. De México hacia todo el país. ¿Sí se han dado cuenta por qué los congresos están siendo unos en México, unos aquí, otros en Guadalajara? Porque se tiene que extender. Estamos en México, que es la capital del país. Ahí es donde se tiene que empezar a extender hacia todos lados. Y ya no tenemos que hablar mal de nuestros gobernantes. Estamos hablando de que estamos sentados en lugares celestiales. ¿Qué tenemos que implantar? Pues el idioma correcto. Pero si estamos hablando mal de nuestros propios gobernantes, ¿cómo nos van a tomar en cuenta nosotros que hablamos mal de ellos? O que hablamos mal de otra persona. ¿Quieres que tu país cambie? Empieza a orar por tus gobernantes. Empieza a orar por tu nación. Implanta el gobierno correcto. ¿Cómo lo vas a implantar? Ejerciendo la palabra. ¿Cómo David se movía? Lo hacía mediante la palabra. ¿Por qué el pueblo prefería a David? Porque David se movía mediante la palabra de Dios. David no hacía nada sin consultar a Dios primero. Y cuando no consultó a Dios, la regó. Pero regresó con Dios. Nunca hagas nada sin consultar a tu Padre. Nunca hagas nada sin preguntarle a Dios, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde me vas a mandar? ¿Qué tengo que hacer? Tu identidad está sembrada en lo que es Dios.
Agárrate de Dios, agárrate de esa palabra para que puedas implantarla en tu trabajo, en tu escuela, en tu casa primeramente y en tu nación. Implanta la palabra y vas a ver cómo un cambio se va a mover en todo tu entorno. Va a ser como una bomba atómica, que cuando cae la explosión a lo mejor es algo pequeño. Lo que impacta de la bomba atómica es toda la radiación que se genera alrededor. Entonces tú eres como una bomba. Y cuando empieces a detonar esa palabra, vas a expandirte a todos los rincones de la tierra. Quiero que vayamos, por favor, a Génesis capítulo 39, versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Yahweh estaba con José, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Yahweh estaba con él, y que todo lo que él hacía, Yahweh lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Volvemos a leer que una persona ve que Yahweh estaba con otra persona. Primero lo vio el oficial que estaba con Saúl, vio que Yahweh estaba con David y dijo, Yahweh está con él. Y ahora Potifar, un egipcio, vio que Yahweh estaba con José. Entonces, la gente te tiene que voltear a ver a ti porque va a estar viendo a Dios. La gente va a estar viendo a Dios a través de ti. Y a lo mejor sí van a, porque mediten por qué mucha gente no ingresa a las iglesias. Porque lo que tú estás haciendo allá afuera es el Dios que tú estás presentando. El Dios, como estés actuando o como estés llevando, es lo que Dios, es el Dios que vas a presentar. Si estás con una cara de enojado afuera todo el tiempo, van a decir, no, es que Dios está enojado todo el tiempo. Si estás triste allá afuera, van a decir, no, pues es que Dios está triste. Mi mamá decía que yo hago amigos en todos lados, menos en el tráfico. Bueno, eso dijo mi esposa. Mi mamá dijo que yo hacía amigos en todos lados y mi esposa dijo menos en el tráfico. Y a mí me gusta ser una persona que no está en el tráfico muy amiguera. Todavía estoy trabajando en el aspecto del tráfico. Pero cuando salgo y hasta me pongo a cotorrear, si voy a comprar algo me pongo a cotorrear con los cajeros, con los que están ahí cobrando o con los que están trabajando. Y me gusta cotorrear con ellos. Pero así que nuestra luna de miel me hice amigo del jefe ejecutivo del hotel sin darme cuenta. Y simplemente le pregunté dónde estaba el baño. Y cuando estaba hablando con mi papá, ese día que le pregunté que si no se hartaba de la gente, mi papá me decía que la gracia es la que se encargaba de hacer las cosas. Y yo me puse a mí y te dije, bueno, si me hice amigo de tal persona, y luego conocí a tal persona, y luego hice contacto con tal persona, entonces entiendo que es la gracia de Dios la que está conmigo. Pero cuando dejo que mis emociones o que David, Israel, en su persona salga, la gracia se esconde. Porque la gente ya no ve a Dios, sino ve a quién, a mi persona. Entonces nosotros tenemos que hacer que la gente deje de ver nuestra persona y vea a Jesús. Ve a Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo? Hazte el muerto. Es que no te escucho hasta acá. Es que sí está muy lejos. Hazte el muerto. Que ya no sea tu persona, sino que sea Dios el que haga las cosas. Que le caigas bien a todo el mundo. Aún así sea la vecina que se estacionaba en tu cochera o te aventaba la basurita así. Ah, yo la vecina, ¿cómo está? La bendigo. Que vean un cambio diferente en ti.
Porque a través de que vean un cambio en ti van a decir, yo quiero de lo que Él tiene. Y van a saber que es Dios el que está dentro de ti. Y Dios va a estar en esas personas. Y esas personas van a tener sus amistades que van a ver que Dios está en esas personas. Y va a ser como una cadena donde la bendición se va a empezar a manifestar. Y donde va a haber un cambio radical en toda la nación. Es Dios el que va a hacer las cosas. Pero nuestro trabajo es empezar a creer que es Dios el que está haciendo las cosas en nosotros mismos. Y nosotros morimos a nosotros mismos, porque dice la palabra, crucificados juntamente con Él, resucitamos en una nueva naturaleza juntamente con Él, para manifestar la gloria de Dios aquí en la tierra. Es Él el que va a hacer las cosas, no tú. Estando en tu trabajo, empieza a darle gracias a Dios por tus compañeros de trabajo, empieza a bendecir a tus jefes. Aún así es al jefe que no te da los días de descanso que tú quieres, bendícelo. Y a lo mejor, y cuando lo empieces a bendecir y tratar bien, vas a ser el chiqueado del jefe. Porque cuando empiezas a bendecir a una persona, empiezas a cosechar frutos. Y si no me creen, ¿dónde está Julio? Pregúntenle a Julio. Pónganse a platicar con Julio y van a ver, tiene historias, un sinfín de historias. Pero te empieza a platicar cómo su jefe lo empezó a bendecir. Su jefe sin conocer a Dios lo empezó a bendecir. Porque Julio empezó a bendecir a su jefe. Cuando empiezas a bendecir, la bendición viene hacia ti corriendo y toca tu puerta. Tú no tienes que esperar el dinero, sino que el dinero, tú no tienes que correr al dinero, sino que el dinero va a llegar a tus manos. Tú no tienes que correr hacia la bendición, sino que la bendición va a venir corriendo hacia ti y decir, tómame, aquí estoy. José entendía eso. Tan así de que Potifar, su papá, el de la cárcel, y hasta el mismísimo Faraón, que Faraón se sentía Dios en la tierra, vieron que Dios estaba con José y dijeron, tú vas a ser alguien grande. Y pusieron a José como segundo en Egipto. Y Egipto fue próspero porque José estaba ahí y porque Dios estaba con José. Cuando Dios está contigo, haces prosperar toda tu nación, toda tu casa, toda tu ciudad. Empieza a bendecir. Si estás en un lugar chiquito, empieza a bendecirlo para que te puedas extender a lo más grande. Vamos por favor a Efesios capítulo 1, versículo 4. Ay, pero es que, ¿y si yo no puedo? Es que yo no me siento digno. Para esas personas que no se sientan dignos, lean esta cita. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de Él. No importa cómo tú te sientas, simplemente Él te eligió por quien eras. No importa que te sientas la peor persona del mundo, Él te eligió. No importa que hayas cometido los peores errores del mundo, Él te eligió. Así de fácil, porque a Él le plació escogerte. Cuando me pongo a meditar y leer cómo Jesús escogió a sus discípulos, Jesús pudo haber escogido a los mejores de las escuelas. ¿Pero a quién escogió? A los que estaban desechados, a los que no habían entrado a las escuelas. ¿Por qué? Porque de lo vil y lo menospreciado Él escogió para hacerlo lo más precioso, para poder entender que el mundo no determina tu posición, sino que va a determinar tu posición es Dios. El mundo no va a determinar tu condición ni tu posición, el que lo determina es Dios. Y a Dios le plació convertirte en rey, como en su misma identidad. Si Él es rey de reyes, entonces ¿tú qué vas a hacer? Príncipe de príncipes. Tú eres como Él. No necesitas hacer nada más que aceptar lo que Él ha preparado para ti, decir, lo tomo. Si Él ya te lo dio todo, solamente tienes que extender tu mano y tomarlo. Pero Dios ya dejó la puesta mesa para ti, para que llegues y te sientes a comer. No necesitas el permiso porque el permiso te lo dio hace más de 2000 años. Te lo dio antes de crear el mundo. Simplemente porque Él le plació hacerlo.
No necesitas pedir permiso para sentarte al lado de la mesa del rey, porque tú ya eres un príncipe y te puedes sentar en la mesa de los reyes. Entendamos que nuestra condición y nuestra posición no la determina el mundo, la determina Dios. Y Dios ya nos llamó a cambiar este mundo para hacerlo algo fascinante. ¿Por qué creen que se ha tardado tanto Jesús en venir? Porque Jesús no quiere que nadie se pierda. Y nuestro trabajo es extendernos. Ya no te tardes. Empieza a extender la palabra. Si te daba pena extenderla en el trabajo, pues quítate la pena. Imagínatelos a todos en boxers para que les puedas hablar. Quítate la pena. Si estabas en la escuela y te daba pena hablarles, quítate la pena. Háblales. Háblales de la palabra, porque a lo mejor esa gente está necesitada de Dios. No sabes lo que esa gente necesita. Es bien fácil que nosotros juzguemos a las personas, pero no sabemos lo que están pasando las personas. Y si tenemos la solución y la medicina, que es la palabra, ¿por qué no se la compartimos? Empieza a transmitir, empieza a llevar la palabra y empieza a ser como un gobernante que quiere implantar un nuevo reino. Empieza a hacerlo con tu familia primeramente, con tus amigos, en tu escuela, en tu trabajo, en tu comunidad. Empieza a implantar esa palabra y vas a hacer una medicina para la nación. Porque esa gente necesita escuchar de la palabra de Dios. Necesita que tú hables. Moisés cuando se acercó y le dijo a Dios, es que ¿cómo voy a ir yo? Le preguntó, ¿cómo yo voy a ir? Pues sí, tú vas a ir. Porque tú vas a ser más poderoso que los reyes de la tierra. Y tú eres más poderoso que los reyes de la tierra, que los gobernantes de esta tierra. Tú tienes la solución que el gobierno necesita. Tienes el modelo educativo correcto. Hay que implantarlo. ¿Y cómo se implanta? Empezando hablándolo. Empezando a hablarlo. Si te callas, de nada sirve. Hay que hablarlo. Empieza a extender la voz, empieza a alzar tu voz. Vamos, por favor, a Efesios capítulo 2, versículo 10, por favor. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras que ya Dios tiene preparadas para ti, que ya preparó desde antes de la fundación del mundo, ahí están. Solo están esperando que tú acciones. Y a veces cuando nos quedamos callados ante una situación que vemos que está sucediendo, ¿cómo vamos a hablar de la palabra de Dios si nos quedamos callados ante una situación que está pasando en el momento? ¿Quieres ver un cambio? Empieza a hablar la palabra. Empieza a implantar el reino correcto. Se presentó una injusticia con José. ¿Qué hizo José? Dios, tú te encargas. Y aún así estuvo en la cárcel por una injusticia que él no cometió y fue puesto más arriba que los presos de todos. Tan así fue que Dios exhibe su justicia que fue puesto como segundo en el reino. Se presentó una injusticia con David. Saúl lo quería matar. ¿Por qué? Por celoso. Fue una injusticia. ¿Qué hizo Dios? Lo puso como rey. Se presentó una injusticia con Jesús. Y de esa injusticia Jesús hizo un acto de justicia con nosotros al morir por nosotros. ¿Dónde fue puesto? En lugares celestiales. ¿Y dónde vamos a estar nosotros? En los lugares celestiales junto a Él. Porque esa es nuestra posición. Si quieres ver más contenido, síguenos en nuestras redes sociales, dale me gusta, comparte, activa las notificaciones
y prepárate para lo que viene.